Muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir con su actividad de eh, eh, ecuaciones en derivadas parciales. Y les dejé esta que sería la de obtenga la ecuación diferencial cuya solución general sea tal, ¿no? Aquí pues digamos que fue un poco, este, pues no quisiera decir experimento, pero pues sí un poco. Pero quería que a ver si llegaban a la solución, ¿vale? ¿Cuál es cómo se puede decir? La regla, pues, o sea, igual intuitivamente. O sea, era un poco lo que hacíamos con las ecuaciones diferenciales, donde decíamos que para obtener, si ustedes tenían una y de t, ¿no? O una y de x, como sea. Si ustedes tenían, por ejemplo, una y de x, que era la solución de su ecuación diferencial, y tenían una c, digamos, ¿no? C1, ay, está muy oscuro eso. C1x más C2 por e a la menos x, tenían que derivar su ecuación tantas veces tuvieran constantes, ¿se acuerdan? Para obtener, por ejemplo, si derivaban dos veces, pues era la primera, que era C1 más, menos, perdón, menos C2 por e a la menos x, y luego la segunda era esta, que era menos C2 por e a la menos x, ¿no? Entonces de ya sabían que pues, C2 era la segunda derivada entre e a la x, ¿no? Y de aquí sacaban la otra C1 y así obtenían la ecuación diferencial, ¿vale? Entonces era un poco así. Aquí lo que tenemos que revisar, vamos a copiar la solución, es que u de xy es igual a f de y por e a la x, ¿no? Más g de x. Entonces, pues habrá que ir revisando. Aquí el problema es que como son dos variables, tienen que, no solamente van a derivar con respecto de x, sino también con respecto de y, ¿me explico? Entonces, al ustedes hacer la parcial, por ejemplo, con respecto de x de esta función, les va a quedar, esto no va a pasar nada porque es como una constante, ¿están de acuerdo? Entonces, si se f de y, sí. Entonces nada más derivarían la exponencial y la derivada de la exponencial pues es ella misma por la derivada del exponente, que es uno. Entonces esto les queda igual, ¿no? F de y por e a la x. El que sí se deriva es ¿no? Como es una función de x, pues les queda g' de x, ¿vale? Entonces habría que buscar, por ejemplo, hay que hacer ahora la de y, ¿no? Para ver qué pasa. En la de y, pues va a pasar lo contrario. Esta va a ser una constante y esto les va a quedar f' de y por e a la x, ¿no? Esto es como si fuera una constante. Y esta, como es una función de g de x, al hacer la parcial con respecto de y, pues se va a derivar porque es como una constante, ¿están de acuerdo? Y la otra sería eh, poder volver a hacer, por ejemplo, la segunda de u con respecto de x, ¿no? O sea, para volver a derivar esta les va a volver a dar f de y por e a la x más g b' de x, ¿no? Y la segunda derivada de u con respecto de y, ay, perdón, la segunda con respecto de y es f b' de y por e a la x. Hasta ahorita aquí ninguna se parece, ¿sí lo ven? ¿Qué estamos buscando? Que se parezcan para poder igualarlas, ¿no? Entonces, pues ninguna se parece. La otra opción que teníamos era primero hacer la segunda, pero primero la de y luego la de x, ¿no? Por cómo está ordenado esto, ¿no? Entonces, si tienen, ¿qué es? Es y, f de y por e a la x más g de x. Eso es lo que vale, ¿no? Sí. Entonces voy a ponerlo otra vez porque si no. Entonces imaginemos que primero hacemos la parcial con respecto de y, ¿no? De este valor, de esta función. La primera parcial con respecto de y nos dio f' de y por e a la x, ¿no? Y luego al hacer la parcial con respecto de x, pues nos va a quedar fb' de y por e a la x, ¿de acuerdo? ¿A quién se parece esta? Esta se parece a esta, ¿ya la vieron? Las otras no se parecen, estas dos son iguales, por lo tanto,
la ecuación diferencial que satisface su solución, perdón, pues va a ser la segunda parcial con respecto de u de y es igual a la parcial de u con respecto de x, perdón, con respecto de x y con respecto de y. Y esta es la ecuación en derivadas parciales, de la cual esta es una solución, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son iguales, ¿no? Esta con esta, ¿vale? Esa era la solución del primero. Era que ustedes trataran de adivinar, no de adivinar, más bien de que trataran de relacionar esto, ¿vale? Y la segunda, pues era más que nada lo que ya habíamos hecho aquí en la clase, que era que resolvieran esta ecuación diferencial, ¿no? Esto si era U, no recuerdo muy bien. Ay, no, perdón, aquí me equivoqué otra que lo estaba revisando. Me equivoqué, esto está mal. Esto no es cierto. Perdón, esto no es cierto, hasta aquí vamos bien, ¿no? Esta sí es, pero aquí al derivar esto les va a quedar otra vez f' de y por la x y esta se parece a esta. O sea, esta se parece a esta de acá arriba. Esta no, esta es la segunda. Perdón. Entonces, la ecuación diferencial pues no es la segunda de y, es la primera de y. La primer parcial con respecto de y. ¿Vale? Corríjanlo, por favor. Ahí, esa era la solución. Ahí fue el error. Y en la otra, pues nos llevamos igual, ¿no? Que es la parcial de u. U es igual a x de la parcial de u con respecto a x cuadrada más y de la parcial de u con respecto de y, ¿no? Acuérdense que tenemos que proponer la solución, ¿no? Solución. Nos dicen que alfa es igual a 0, ¿no? Ya no tenemos que ver todos los casos de alfa. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pues, ¿sabes qué? Checa primero la segunda parcial. Ustedes saben que por el método de separación de variables tienen que proponer una función f de x y una g de y, ¿no? Que multiplicada sea la solución de su ecuación diferencial, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la parcial de u con respecto de x, pues les va a quedar f' de x por g de y, ¿no? La segunda parcial de u con respecto de x es igual a f' de x por g de y, ¿no? Y la otra, que es la parcial de u con respecto de y, pues es igual a f de x por g' de y, ¿no? Entonces, resolviendo aquí en la ecuación diferencial, nos va a quedar x es igual a x por la segunda parcial es f de, ¿qué quedamos? F b' de x por g de y ya, ¿verdad? Y de lo más y veces la primer parcial, que sería f de x por g' de y. Y esto es igual a u, ¿no? Pero u ya sabemos que es f por g, ¿no? F de x por g de x, que es la u que nos están dando del otro lado, ¿no? Me refiero a esta u, ¿vale? Entonces, pues ya juntamos todo lo que se pueda juntar. De aquí podemos... ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Podemos juntar las que tienen f's de x, que sería x por f b' de x por g de y es igual a f de x por g de x menos y por f de x por g' de y, ¿vale? De aquí podemos factorizar f de x por f b' de x por g de y va a ser igual a f de x,
que multiplica a g de x menos y por g' de y. G de y, perdón. Esto está mal, es g de y. Vamos a corregirlo porque se ve medio feo eso. Esto es g de y esta es g de y. G de y g de y. Y ahora juntamos todas las g's de un lado, todas las f's del otro lado, y nos va a quedar x por f b' de x entre f de x es igual a g de y menos y por g' de y entre g de y. Esto acuérdense que es cada una es alfa, ¿no? O sea, x por f b' de x entre f de x va a ser igual a alfa, pero alfa es igual a 0, ¿no? Y la otra g de y menos y por g' de y va a ser igual a alfa y esto es igual a 0 y esto entre g de y, ¿no? G de y. Ahora podemos resolver para f y aquí resolvemos para g, ¿no? Entonces para f de x, pues esto lo ponemos como x por f b' de x entre f de x igual a 0, ¿no? Entonces aquí este pues se nos va y nos va a quedar x por f b' de x igual a 0. Entonces esto nos va a quedar como ¿qué sería? Fx por d cuadrada por f de x, ¿no? Sería nuestro igual a 0. Por lo tanto, pues también podríamos decir que, bueno, vamos a poder decir que lambda cuadrada, o sea, porque esto sería quitando ya el puro operador sería x por lambda cuadrada igual a 0. Pero esto pues lo pasaríamos por este lado y nos quedaría solamente lambda cuadrada, ¿no? Nos queda que lambda cuadrada es igual a 0 y esto nos va a dar dos raíces que van a ser iguales. ¿Iguales a quién? Iguales a 0, ¿no? Entonces la solución de f de x pues va a ser igual a c1 más c2x, ¿no? Esta es la de f. Y luego la de para g de y, obtenemos que era g' g de y menos y por g' de y entre g de y es igual a 0. De aquí otra vez lo podemos pasar para acá, nos va a quedar 0, nos va a quedar g de y menos y por g' de y igual a 0. Con los operadores nos va a quedar 1 menos y por d', y esto va a multiplicar por g de y. Y esto es igual a 0. De aquí nos va a quedar... Aquí sí no va a ser posible porque esto no es una constante, es una función. Entonces esto no va a ser posible por aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando no es posible por aquí? Pues hay que recordar a que es igual cada cosa, ¿no? Vamos a recordar esto es g de y por y. Vamos a despejarlo. Este para acá y nos va a quedar g de y es igual a y por g' de y. Esto quiere decir que g' de y es igual a 1 entre y por g de y, ¿no? Nada más intercambié los lados. Entonces, recordamos aquí esta, que es igual a la diferencial... Ay, ¿dónde quedó? Perdón. A la diferencial de g con respecto de y, ¿no? Que fue la parcial. Y esto es igual a 1 entre y. Esto es g de y, ¿no? G de y. La diferencial de g de y, ¿no? Y esto es g de y, ¿vale? Entonces para poderlo, digamos que resolver, vamos a tener que separar variables como lo estábamos haciendo. Y esto va a ser, vamos a ponerlo aquí del otro lado.
aquí. Esto va a ser diferencial de G de Y entre G de Y. Esta que está aquí la pasé dividiendo. Y esta diferencial la paso del otro lado y se queda 1 de Y por diferencial de Y. ¿Sí? Entonces esta pues hay que integrarla, ¿no? A ambos lados. ¿Cómo va a quedar? Pues esto es el logaritmo natural de G de Y, ¿no? Y este otra pues es el logaritmo natural de Y, ¿no? De las dos, más su constante, ¿no? Más, bueno, vamos a quitar todo. Más su constante, y aquí es su logaritmo natural de Y más la constante 2, ¿no? Estas las englobamos en una sola y nos va a quedar logaritmo natural de G de Y es igual al logaritmo natural de Y más una C3, ¿no? Que es la resta de estas dos. Es otra constante, ¿no? Le pongo C3 para que se quede con estas de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esto le aplicamos una exponencial en los dos lados para despejar el logaritmo y nos va a quedar G de Y. Y acá nos va a quedar E a la logaritmo natural de Y por más C3, ¿no? Al hacer esto, esta Y pues, se vuelve a cancelar con el logaritmo y esto se convierte en otra constante, ¿no? Es decir, que G de Y entonces es igual a C3 por Y, ¿no? Esta es la solución. Esta, o sea, por si dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que esta se cancela con esta y les queda Y, ¿no? Y luego más C3, si lo multiplicaran por E a la C3, esto es otra constante, la estoy haciendo una sola constante que es C3 y estoy reordenando para que les quede C3 por Y. ¿Me explico? ¿Vale? Esto es esta, ¿no? Entonces, pues la solución que quedamos que era U, que era F de X por G de Y, pues es la multiplicación de estas dos funciones que ya obtuvimos, que es C1 más C2X, C1 más C2X, ¿sí, verdad? Ajá, que va a multiplicar a la otra constante que sería C3 por Y, ¿vale? Esta era la solución. Si ustedes ya los quieran multiplicar o algo, pues ya nomás les quedarían dos constantes, ¿no? ¿Vale? Hasta que si llegaban aquí, pues era, digamos que el único cambio que hubo fue esto que yo pensé que pues no era tanto el cambio, ¿no? Pero bueno, espero que lo hayan resuelto así. Si no, pues ahí estaban las asesorías, me hubieran preguntado, ¿vale? Entonces, pues vamos a seguir. Muy bien, entonces vamos a seguir. Híjole, no nos quedamos acá arriba. Creo que fue acá arriba, ¿no? Este ya lo hicimos. No, eso no lo hemos hecho. Este ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, este ya lo hicimos, este lo hicimos aquí, sí. Bueno, entonces, ahora nos va a tocar, ya se acuerdan cuando vimos las ecuaciones diferenciales, obteníamos la solución general, ¿no? De C1x más C2x cuadrada, etcétera, etcétera. Esta era la solución general, ¿no? ¿Qué necesitamos para la solución particular? Pues necesitamos nuestras condiciones iniciales para resolver las constantes, ¿sí lo ven? Y para ya estas constantes que dijéramos, bueno, C1 era 1 y C2 era 2 veces x cuadrada y esta era la solución particular, ¿se acuerdan? Bueno, igual aquí vamos a tener el mismo procedimiento. Aquí la cuestión va a ser, ver cómo la vamos a sustituir, ¿vale? Dice condiciones iniciales y de frontera. Cuando las condiciones impuestas están dadas para el mismo valor x0 de la variable independiente, se llaman condiciones iniciales. Esto fue lo que vimos cuando eran solamente una sola variable, ¿se acuerdan? Dice, si consideramos ahora las condiciones iniciales de en 1 y en 2, ¿no? En y igual a 1, se observa que están dadas por dos valores diferentes de la variable independiente, 1 y 2, que para nosotros son como nuestros límites, ¿no? Imagínense que
lo que nosotros hacíamos con las condiciones iniciales era que ustedes, por ejemplo, esta solución general, pues formaba parte, voy a ponerlo aquí, nuevo. La solución general, ¿no? Era una familia de curvas, ¿sí? Que y igual a c1 más c2x cuadrada, ¿no? Digo, imaginemos que esta es la familia de curvas, ¿no? ¿Qué hacíamos cuando las condiciones iniciales que nos daban? Pues nos decían que eligiéramos una de estas curvas y de aquí obteníamos esta solución, ¿no? Y esta solución era la solución particular de una de esas curvas, ¿no? Que sería y igual a 1 más 2x cuadrada, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues estas son sus condiciones iniciales, ¿no? Que cuando x vale 0, esto vale 1, ¿no? Esto sería 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el inicio, es decir, en 0, y el final en, no sé, en 1, en 2, lo que ustedes quieran. Pero nosotros estamos acostumbrados solamente a utilizar las condiciones de inicio, es decir, las condiciones iniciales. Este final es a lo que tenemos que llegar, lo que tiene que cumplir nuestra solución, es tanto al inicio como al final. Nosotros quizás esto se acuerdan cuando les decían, pues es que nuestra solución tiene que pasar por los puntos 0, 1 y 1, 2, ¿no? Y teníamos que obtener la solución para estos dos puntos. Es algo parecido, pero aquí pues tiene que cumplir con las condiciones de frontera, ¿vale? Entonces, esto estaba aquí. Entonces, dice, en las aplicaciones, estos valores representan los extremos del problema de estudio y por tal razón se les conoce como puntos de frontera. Y entonces los valores, aquí está mal escrito, los valores que adopta la ecuación diferencial o la ecuación en dichos extremos se conoce como valores en la frontera o condiciones de frontera. ¿Cómo aplicamos esas condiciones de frontera a una ecuación diferencial? Bueno, pues aquí les pone un ejemplo, vamos a hacerlo. No. Es decir, cómo obtenemos una solución particular de una ecuación en derivadas parciales, ¿no? Les ponen la parcial con respecto, vamos a cambiar de tinta, la parcial con respecto de u y de t va a ser igual a 4 veces la parcial de u con respecto de x. Ajá. Y nos dicen que satisfacen los valores de frontera siguientes, que cuando x vale 0 y en t es igual a 0, y cuando u en 10, que sería la de frontera, ¿no? En t es igual a 0. Y la última es que u cuando t vale 0, esto es igual a 5 por el seno de 2 veces pi x. Si se fijan, aquí ya cambia un poco, ¿no? Porque varía tanto para x como para t, ¿vale? Y pues nos constringen la solución de la ecuación de separación de variables, porque nos dicen que es considerando alfa menor que 0, es decir, que alfa es igual a menos k cuadrada, ¿no? Que está aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues primero lo solucionamos como lo hemos estado haciendo, ¿no? Primero resolvemos esto por separación de variables y van a proponer de nuevo una función f de x por g de t, en este caso sería g de t porque es x y t, ¿no? Que es la solución de esta ecuación en derivadas parciales. Entonces, pues primero obtenemos la parcial de u con respecto de t, pues es igual a f de x por g' de t, ¿sí? Y la otra es la segunda parcial de u con respecto de x, pues es igual a fb' de x por g de t, ¿no? Ya tienen las dos, las sustituyen en su ecuación diferencial, en la ecuación de derivadas parciales, y les va a quedar f de x por g' de t es igual a 4 veces fb' de x por g de t, ¿no? Y ya, ¿verdad? Aquí faltó b', ¿no? Sí, es fb', es este de aquí. Ajá, sí. Entonces, juntamos todo lo que es t y todo lo que es x y nos va a quedar, por ejemplo, g' de t entre g de t
es igual a 4 veces fb' de x entre f de x, ¿no? Entonces de aquí vamos a tener el caso cuando alfa es menor que 0. Entonces cuando alfa es menor que 0, que es igual a menos k cuadrada, el primer caso es que g' de t entre g de t va a ser igual a alfa, y esto es igual a menos k cuadrada. Y el otro caso es que 4 veces f b' de x entre f de x es igual a alfa, es igual a menos k cuadrada. Entonces para f, perdón, ¿cuál hacemos? Sí, no, para f de x nos va a quedar 4 veces f b' de x entre f de x es igual a menos k cuadrada. Lo despejamos, nos queda 4 veces f b' de x es igual a menos k cuadrada por f de x. Pasamos sumando y nos queda 4 veces f b' de x más k cuadrada por f de x es igual a 0. Lo factorizamos, lo pasamos con nuestros operadores. Sería d cuadrada más k cuadrada, y esto multiplica a f de x, ¿vale? Si lo pasamos a valores de lambda, nos queda que lambda, 4 veces lambda cuadrada más k cuadrada es igual a 0, ¿no? De aquí nos va a quedar que 4 veces lambda cuadrada es igual a menos k cuadrada sobre 4. ¿Sí, verdad? Ah, no, perdón, todavía no falta, todavía no respejo. Es menos k cuadrada, lambda cuadrada es igual a menos k cuadrada sobre 4. K cuadrada sobre 4. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces cuando pasen esta raíz para acá les va a quedar una imaginaria, y la raíz de k y la raíz de 2, ¿no? Entonces va a haber dos soluciones. La primera es que esto va a ser más, bueno, el valor positivo de k entre 2 veces i, ¿no? El menos, menos es la i, ¿no? Y la raíz de k cuadrada pues es k, y la raíz de 4 pues es 2, ¿no? Y la otra raíz pues es la negativa, o sea, la parte negativa de la raíz, que es menos k entre 2 por i, ¿sí? Entonces la solución f de x va a ser igual a, como esta es una raíz compleja, eh, con sus recíprocos más menos, el valor acuérdense que la solución del valor real era e a la 0, que les da 1, y los demás son los cosenos, ¿no? Sería c1 por el seno, c1 por el seno de k medios, ¿no? T. Ah, no, perdón, x, porque es x, ¿no? Más c2 coseno de k medios por x. Y esta sería la solución de f de x, ¿sí? Luego para g, ¿sí era g, verdad? Para g, que es g' de t, vamos a poner acá abajo, para g de y, nos queda que g' de y entre g de y, ¿sí, verdad? Es igual a menos k cuadrada. Es igual a menos k cuadrada. Despejando, pero esto es normal, ¿no? Esto de acá abajo es normal. Sí, esto está de más. Esto de aquí está de más. ¿Vale? Entonces sería g' de y es igual a menos k cuadrada por g de y. Lo pasamos sumando. G' de y es igual a, perdón, es más k cuadrada por g de y es igual a 0, ¿no? Lo factoriza, bueno, primero pasamos los operadores, que sería d más k cuadrada por g de y igual a 0, ¿sí? Y ahora lo pasamos a nuestros valores de lambda, que sería que lambda más k cuadrada es igual a 0. Entonces esto es igual a que lambda, que es 3, ¿sí, verdad? Lambda 3 es igual a menos k cuadrada, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, esto está bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que g de y
va a ser igual a C3 por E a la menos K cuadrada. ¿Sí, verdad? Sí. Esta es la segunda, la solución de G. ¿Qué quiere decir esto? Pues entonces que la solución U de X, Y, ¿sí, verdad? Dijimos. Es X, Y. O Uy, me equivoqué. ¿Desde dónde me equivoqué? Híjole. Aquí pues todo esto Sí, o sea, todo esto, aquí me equivoqué. Hay que corregirlo. Todo esto es G de T, perdón. Se me fue la variable. Esto es G de T. Vale, G de T, G de T, G de T. Y aquí esto también. Y esto, sí, ¿verdad? Entonces esto es G de T, 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 G de T. G de T y aquí me faltó por T. Vale, ahora sí. Entonces esto es G de T, ¿no? Y era F de X por G de T, ¿no? F de X nos dio todo esto que es C1 seno de K medios X. C1 por el seno de K medios X. K medios por X más C2 por el coseno de K medios X. Y todo esto por C3 por E a la menos K cuadrada T, ¿no? Híjole, está muy apretado. Ahorita lo reescribimos bien. Entonces esta es la solución con sus constantes. Entonces puede ser que sea una solución completa o solución general. Y habrá que obtener los valores de C1, de C2 y de C3. Y de las K también. Muy bien. Entonces, ¿dónde borramos? Yo creo que acá arriba porque ya se acabó el pizarrón. Es que empecé un poco tarde por eso. Bueno, empecé después más bien. Sería, vamos a copiar esto acá arriba. Copiar. Y lo ponemos acá arriba. Pegar. Entonces, para deshacernos, pues no deshacernos, para simplificar el tamaño, todas las constantes, vamos a multiplicar la exponencial por estas constantes y se van a convertir en otras constantes, ¿no? Vamos a renombrarlas, ¿no? Sería que U va a ser igual a sería C1 por C3, pues una constante A, ¿no? Digámoslo así, por el seno de K medios por X y esto por E a la menos K cuadrada T, ¿no? Y luego más otra constante C2 por C3 que sea otra constante B del coseno de K medios X por E a la menos K cuadrada T. Y así ya nada más tenemos dos ecuaciones, ¿vale? Entonces vamos a recordar qué condiciones nos dan. La primera es que cuando X vale 0, U vale 0, ¿no? Acuérdense que esto es U, ¿no? Entonces, cuando X vale 0, U vale 0. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo aquí que cuando esto es 0, vale 0, ¿no? Esa es la primera ecuación, la primera condición inicial. Entonces esto es 0, es igual a por el seno de K medios por 0 por E a la menos K cuadrada T más B por el coseno de K medios por 0 por E a la menos K cuadrada T, ¿no? Entonces el 0 por cualquier cosa pues les va a dar 0, ¿no? Y el seno de 0 pues es 0, entonces todo esto va a valer 0. Cuando este es 0, ¿no? Les va a quedar, esto es 1, o sea 0 por cualquier cosa es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces esto nos va a quedar 0 es igual a B por E a la menos K cuadrada T, ¿no? Esta es una relación. Y luego, la otra, de aquí podemos, pues no intuir, más bien, bueno, vamos a seguirle.
La otra es que u, esto es 10, cuando esto vale t, vale, ¿cuánto? ¿Cuánto nos dijeron? 0 también, ¿no? Entonces, ¿sí es 0? ¿Sí, verdad? Sí, 0. Entonces esto nos va a quedar 0 es igual a por el seno de k por 10 entre 2 por e a la menos k cuadrada t más b por el coseno de 10, bueno, k medios 10, k medios por 10 por e a la menos k cuadrada t, ¿no? Esto pues dice entre 2 nos da 5, esto es igual a por el seno de 5 veces k por e a la menos k por t más b por el coseno de 5 veces k por e a la menos k cuadrada t, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí. Ya tenemos una, dos. Entonces, de aquí podemos ver, faltaría acá, ¿no? Y la última, que es ¿cuál? Que cuando t vale 0, que cuando t vale 0, esto es 5 veces, ¿qué? El seno de 2πx. El seno de 2πx, ¿no? Entonces, si u es todo esto, esto nos va a quedar 5pi, 5 por el seno de 2 veces πx es igual a todo esto cuando t vale 0. Cuando t vale 0, estas dos es 0 por cualquier cosa, les da 0, e a la 0 es 1, e a la 0 es 1 y les va a quedar a por el seno de ¿qué? K medios x, de k medios x más b por el coseno de k medios x, ¿no? Entonces, si los comparamos, podemos fijarnos que en este caso, para que quede de esta forma, porque esa es la solución, ¿me explicó? Entonces, por ejemplo, aquí esta a, pues va a valer ¿qué? 5, ¿no? Porque es el único que acompaña de este lado, ¿no? Luego, en el seno, quiere decir entonces que 2pi es igual a k medios, ¿están de acuerdo? De este y de este. Por lo cual quiere decir que k es igual a 4 veces pi, ¿no? A 4 veces pi, ¿sí? Y del otro, pues es que b es igual a 0 porque no hay cosenos acá, ¿no? Y acá pues ya lo tenemos, ya tenemos que k es igual a x medios, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya tenemos pues todas las constantes que no conocemos. A es igual a 5, b es igual a 0 y k es igual a 4 veces pi. Entonces en nuestra solución ya podemos poner todas las constantes. Que esto sería... Vamos a copiar todo esto. No, este no es este. Perdón, es este. Es este de aquí. ¿No? Copiar. Y esto es pegar. Pegar, ¿dónde está? Pegar. Aquí está pegar. Entonces la solución es que u es igual a... ¿Me quedamos? A 5 veces el seno de k pi. Es decir, 4 pi es k, ¿no? 4 por pi entre 2 nos va a dar 2 veces pi x, ¿no? Por e a la menos 4 por 4 es 16 pi cuadrada t, ¿no? Es esta k cuadrada, ¿no? Y luego más AB vale 0, entonces todo esto vale 0. Y esta es la solución, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que sería la solución? Pues hay que hacer las parciales, ¿no? Con respecto de cada una y que tiene que darnos la ecuación diferencial.
La otra pues, es regresarnos a nuestras condiciones iniciales. Una nos dijo que b por e a la menos k cuadrada t es 0. Si b vale 0, pues esto se cumple, ¿no? Y la otra, ¿cuál fue? La de 10, ¿no? Esta podría ser sería, si k es, ¿qué? ¿Cuánto quedamos? Que es 4 veces pi. Con esta podemos verificarlo, ¿no? Que está bien. B vale 0, ¿no? Entonces, pues adiós. Y luego de aquí nos tiene que dar 0, ¿no? Vamos a ponerlo aquí abajo. Estamos verificando, ¿no? Que estén bien estas constantes. Entonces de aquí vamos a copiarlo. Aquí la copiamos, copiar. Y lo pegamos acá abajo. Pegar, ¿dónde está? Pegar. Bueno, este ya no me importa porque es 0. Como le decía, si B es 0, pues todo esto ya no nos importa, ¿no? Esto no nos importa de acá. Porque B vale 0. A vale, ¿qué quedamos? 5, ¿no? ¿Sí va? Sí, 5. 5 por el seno de 5 veces K, que es 4 veces pi, ¿no? Por E a la menos 16, ¿qué? Menos 16 pi cuadrada, ¿no? Pi cuadrada t. Entonces, 5 por 4 nos da 20. Esto es igual a 5 por el seno de 20 veces pi. Y cualquier valor en n veces pi es 0, ¿no? Entonces 5 por 0 pues nos da 0 y se cumple la igualdad. ¿Se lo ven? Y entonces la solución pues es esta. Esta es la solución particular, o sea, la solución con las condiciones iniciales, como le quieran decir, para su ecuación en derivadas parciales, ¿vale? Es mucho de comparar, sí, y también pues de ver todas sus variables, ¿vale? ¿Qué más? Pues creo que con ese, ¿no? Entonces, como nos come el tiempo, vamos a seguir ahora con el siguiente, que sería un poco, bueno, no un poco, como repasar lo que estábamos, lo que vieron de tarea, ¿vale? Ya ponerle reglas a lo que hicieron, ¿no? Estamos como que repasando, ¿vale? Dice eliminación de funciones arbitrarias. Cuando ustedes les den, como en el ejemplo de la tarea, una solución de una ecuación en derivadas parciales, si les piden obtener la ecuación de la que es solución, lo que van a hacer es entonces, ustedes, si tienen dos funciones arbitrarias, van a derivar dos veces, ¿vale? Porque es como les comentaba la regla esta de que si tenían dos constantes diferentes en su solución tenían que derivar dos veces, iguales para las en derivadas parciales. Nada más que pues aquí la variable va a ser que va a ser primero con respecto de x, luego con respecto de y y luego la combinación de una y otra. ¿Sí me explicó? Entonces, como en este caso, les dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro pizarrón. Les dicen, ¿sabes qué? A ver, quiero que me obtengas, ¿no? Dice, obtenga la ecuación de derivadas parciales tal que la función u esta sea solución general, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Pues entonces me dicen que la función u de x, y es igual a la función de x más y más g de x cuadrada, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues primero tenemos que derivar dos veces, ¿no? Parcialmente, obviamente. Solución. Entonces, quiero que me des la ecuación en derivadas parciales que satisface esta función, ¿no? De la cual es solución esta función. Entonces, el primero sería hacer la primer parcial de u con respecto de x, ¿no? Que sería la primera variable. Entonces, aquí como si se fijan, esta es una función de dos variables, ¿no? Aquí les va a dar la derivada de esta función porque están derivadas con respecto de x y aquí hay una x, ¿no? Entonces esto es f de x más y, f'. Luego, como están derivando con respecto de x, hay que derivar esta función y aparte el argumento. Entonces esta les va a quedar g' de x cuadrada y luego la derivada del argumento pues es 2 veces x, ¿no? Y ya tienen esta primera
derivada parcial, ¿no? Como son dos, hay que derivar dos veces, entonces hay que obtener la segunda derivada con respecto de x de u. Ya tenemos la primera, le aplicamos una segunda derivada y esto va a ser f' de x más y, ¿no? Aquí iría por la derivada del argumento, el argumento pues es 1, entonces pues 1 por cualquier cosa nos da esto, ¿no? Aquí, como es con respecto de x, esta es una función, bueno, esta es una variable, bueno, sí es una variable, y esta es una función g, ¿no? Entonces esta es una, se tiene que derivar como regla de la cadena, ¿sí? Entonces esta, ¿no? Es este valor por la derivada de este, la derivada de este pues es g' de x cuadrada y la derivada del argumento que es 2 veces x, ¿no? Y luego más esta, que es g' de x cuadrada, por la derivada de esta que es 2, ¿no? Entonces simplificando, pues esto nos va a quedar f' por x más y más 2 por 2 nos da 4 y x por x nos da x cuadrada de g' por x cuadrada más 2 veces g' de x cuadrada. ¿Vale? Esta es la segunda parcial con respecto de x. Vamos a irlas marcando para que no se pierdan. Luego hacemos la de y. Hacemos la parcial con respecto de y. Esto es, otra vez aquí hay una y, por lo tanto, y la derivada es 1, ¿no? Entonces esto es f' de x más y, ¿no? Como esta es una función de g, a ojos de esta parcial, pues es se deriva, ¿no? Y es 0. Este es 1. Y entonces la segunda parcial con respecto de y, pues es igual a f' por x más y, ¿no? Hasta ahorita, si se fijan, ninguna se parece. ¿Ya lo vieron? Hasta ahorita ninguna se parece. Y luego tenemos que hacer la parcial de, pues, ¿qué sería de y y luego de x o de x y luego de y? Primero de x, ¿no? De x y luego de y. A ver si queda así. Entonces primero tienen la de y. Entonces hay que hacer primero la de x. ¿De quién? Pues de todo esto que es f de x más y. F de x más y más f de x cuadrada, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Entonces la parcial con respecto de x es f', quedó f' por x más y más, esto no es f, esto es g, perdón, esto es g, por g, y esto es g', voy a hacer el lugar al otro, que sería g' de x cuadrada por la derivada del argumento que es 2 veces x, ¿no? Ya la tienen la derivada con respecto de x, ahora va con respecto de y. Y ahora con respecto de y, pues esta es otra vez, ¿no? f' de x más y, ¿no? Porque esta tiene una y. Aquí, como no tiene y, pues todo esto es un 0, ¿no? Entonces la parcial de u de y con respecto de x nos va a quedar f'. Esta, ¿a quién se parece? Pues se parece a esta. Entonces si las igualan, pues les va a quedar que la segunda parcial de y con respecto de u, perdón, de u con respecto de y es igual a la parcial de u con respecto de y con respecto de x. Y esta es la ecuación en derivadas parciales, cuya solución es esta función. ¿Qué funciones puede tener f y g? Pues las que desean, ¿no? Exponenciales, logaritmos, tienen que ser diferentes, obviamente. Por eso una es una letra y otra es otra. O sea, no pueden ser exponenciales las dos, ¿me explico? Pueden ser exponenciales y senos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, eso es un caso. Vamos a ver otro. ¿Qué es lo que viene aquí también en los apuntes? Vamos a ver. Perdón. Aquí les dan otra. Que es F. Vamos a ponerlo acá abajo con otro color. Sí. Nos dicen que si U tienen a X, y como sus variables,
f de x cuadrada menos 2y más x cuadrada. Aquí, si se fijan, no hay funciones, aquí solamente hay una función arbitraria y las demás son las variables afectadas por exponentes, ¿no? Entonces vamos a poner aquí solución. Como solamente hay una función arbitraria, ¿por qué arbitraria? Pues porque no conocemos qué función es esta, ¿no? Arbitraria. Solamente calculamos la primer parcial, o sea, una sola vez, ¿no? Entonces la primer parcial con respecto de x de esta función va a ser f' de x cuadrada menos 2 veces y por la derivada del argumento con respecto de x, que sería 2 veces x, ¿no? 2 veces x. Más la derivada de esto que es 2 veces x, ¿no? Esto es igual a 2x por f' de x cuadrada veces y más 2x. Esto es la primer parcial. Y luego de la otra hacemos con respecto de y. Y con respecto de y, aquí hay una, en el argumento hay una y, por eso esto les va a quedar f' de x cuadrada menos 2 veces y. Y la derivada de esta y pues es menos 2, ¿no? Esta como es x y la están derivando con respecto de y, pues se deriva y vale 0. Entonces esto les va a dar que la parcial de u con respecto de y es igual a menos 2 veces f' de x cuadrada menos 2 veces y. Aquí no se parecen, obviamente, ¿no? Esta y esta ya no tenemos cómo hacer doble porque no es nada más tenemos una función, no son dos, entonces no puede haber dos derivadas. Todo lo que vamos a hacer es despejar, o sea, ¿qué vamos a despejar? Pues de este valor, por ejemplo, de esta primera, despejamos estos que se parecen, ¿no? Este y este se parecen, ¿no? Que es la f'. Entonces despejamos f' y luego los igualamos, ¿no? Entonces de 1, de esta 1, de 1 despejamos f', ¿no? De 1 despejamos f'. Entonces nos va a quedar que la parcial de u con respecto de x es igual a 2 veces x por f' menos 2 veces y más 2 veces x. Si despejamos la derivada, nos va a quedar la parcial de u con respecto de x menos 2 veces x entre 2 veces x es igual a la derivada de x cuadrada menos 2y. Esa es la primera. Ahora que la podemos simplificar. Perdón. Esto es igual a f de x cuadrada menos 2 veces y es igual a 1 sobre 2 veces x de la parcial de u con respecto de x menos 1. Perdón, me está fallando un poco la garganta, ando un poco enfermo. Y luego, de 2, vamos a despejar también a f'. De 2 nos queda que la parcial de u con respecto de y es igual a menos 2 veces la derivada. Menos 2 veces la derivada de x cuadrada menos 2 veces y. Entonces, pues la derivada de x cuadrada menos 2 veces y es igual a menos 1/2 de la parcial de u con respecto de y, ¿no? Entonces, igualando, ¿no?, las derivadas, pues nos va a quedar 1 sobre 2 veces x por la parcial de u con respecto de x es igual a menos 1/2 de la parcial de u con respecto de y. Y esto lo podemos más 1 podemos decir que es 1/2 de x por la parcial de u con respecto de x es igual a 1 menos 1/2 de la parcial de u con respecto de y. Si esto lo pasamos multiplicando, nos queda que u con respecto de x es igual a 2 veces x menos x por
2 veces u, perdón, por la parcial de u con respecto de y. Sí, ¿verdad? O sea, estoy pasando multiplicando a todo esto y nos va a quedar 2x por 2x entre 2, que es x, ¿no? Sí, está bien. Entonces, pasando de este otro lado, esta parcial nos va a quedar que la parcial de u con respecto de x más x por la parcial de u con respecto de y es igual a 2 veces x. Y esta es su ecuación diferencial parcial, de la cual es solución esta función que pusiéramos aquí, ¿no? Esta función que tenemos aquí. No importando qué función sea, esta coseno, senos, lo que sea. ¿Vale? Hacemos otro ejercicio. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos a hacer este está en la coordinación. Es la serie de la coordinación. Aquí de ecuaciones diferenciales. Es la serie 5. Es esta que tenemos aquí. Vamos a hacer este primero. Que dice así. Se consuena como canción, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá arriba. Entonces dice la segunda parcial de u con respecto de x más la segunda parcial de t con respecto de x igual a 4t por la parcial con respecto de x, ¿verdad? Sí. Y considere una constante de separación positiva, es decir, que a sea mayor que 0 y que entonces alfa es igual a k cuadrada, ¿no? Es lo que dije, ¿verdad? Positiva. Sí, positiva. Entonces, pues la solución sería proponen la suya, ¿no? Acuérdense que es u, que es igual a f de que es x por g de t, ¿no? Y obtienen sus parciales. Sus parciales es que la segunda de u con respecto de x, pues es igual a algo no mal con el pizarrón. Ahí está. F b' de x por g de t. Esta es una, ¿sí, verdad? Luego la segunda es la de la segunda parcial de u con respecto de t con respecto de x. La parcial de u, bueno, la parcial con respecto de t de la parcial con respecto de x de f de x por g de t, ¿no? Entonces, esto es la parcial es f' por x por g de t, y luego la parcial con respecto de t pues es igual a f' de x por g' de t, ¿no? La parcial con respecto de t. Vamos a irlas marcando para que no se nos pierdan. Y la última es la... Ah, pues es la primera parcial, ya la hicimos, ¿no? Ah, no la hicimos. Bueno, pues es la otra, ¿no? Es la parcial, es igual a f' de x por g de t, ¿no? Entonces, sustituimos en la ecuación diferencial, es la suma, no había nada ahí sumando, ¿verdad? No. Esto es, ¿qué es? La suma de la segunda y la mixta, que sería f b' de x por g de t más f' de x por g' de t es igual a 4 veces t por f' de x por g de t. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces de aquí podemos factorizar de este lado, esta que está aquí, fb' de x por g de t es igual a 4t por f' de x por g de t menos f' de x prima de t. De aquí podemos factorizar a f', que es igual a f' de x, f' de x, que multiplica 4 veces t por g de t menos g' de t.
Esto es igual a f b' de x por g de t. Entonces unimos ambas, que sería f b' de x entre f' de x es igual a 4 veces t por g' de t menos g' de t entre g de t. ¿Sí, verdad? Entonces de este lado pues, nos va a quedar que f b' de x entre f' de x es igual a k cuadrada. Este sería para f. Y del otro lado nos quedaría, pues sí, 4 veces t menos g' de t entre g de t es igual a k cuadrada. Aquí se compleva un poco por esta k cuadrada. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, para f, ¿no? Para f, pues parece estar fácil. Para f nos queda f b' por x entre f' de x es igual a k cuadrada. Entonces nos queda que f b' de x es igual a k cuadrada por f' de x. Lo pasamos restando. Menos k cuadrada por f' de x igual a 0. Entonces esto es d cuadrada menos k cuadrada por d. ¿Sí, verdad? Todo esto por f de x. Este es igual a 0. Y entonces esto es lambda cuadrada menos k cuadrada por lambda igual a 0. De aquí pues, nos va a quedar que lambda por lambda menos k cuadrada es igual a 0. Entonces de aquí una raíz es igual a 0. Y luego la otra es igual a k cuadrada, ¿no? Ya tienen las dos salidas. Son dos, esta es C1, ¿no? Entonces f de x es igual a C1, porque este es 0, ¿no? Y el otro es más C2 por e a la k cuadrada de x, ¿no? X, ¿vale? Que es la constante de estas dos, ¿vale? Y luego de la ¿qué es? Para g. Para g, aquí se va a cambiar. Vamos a ponerle para g. Para g nos va a quedar que 4 veces t menos g' t de t entre g de t es igual a ¿qué? A k cuadrada. A k cuadrada. Entonces esto sería, vamos a poner todo de un lado, sería g' de t es igual entre g de t es igual a k cuadrada, no, a 4t menos k cuadrada, ¿no? Luego, pues sí, por separación, porque por la otra no podemos por esta t. Entonces sería g' de t es igual a g de t. O no, así lo dejamos mejor, ¿no? Sí, sí, así lo dejamos. Nada más vamos a poner esto al revés. Esto es 1 entre g de t, ¿sí? Y este es la diferencial de g con respecto de t, ¿no? Y esto es 4 veces t menos k cuadrada. Entonces esta diferencial se queda aquí y esta diferencial se pasa del otro lado, ¿no? Nos va a quedar 1 sobre g de t por la diferencial de g es igual a 4 veces t menos k cuadrada por diferencial de t. ¿Qué hacemos? Pues integramos en ambos lados. Y luego, aquí está. Este lado integramos y nos va a quedar logaritmo natural de g de t más una constante de este lado, ¿no? Y del otro lado nos va a quedar la integral de 4 veces t es t cuadrada sobre 2, ¿no? 4 veces t cuadrada sobre 2,
más una constante, ¿no? Y la otra es una constante k cuadrada, entonces sería menos k cuadrada por t, ¿no? Más C3, ¿no? Si aglutinamos todas las constantes en una sola, nos va a quedar el logaritmo natural de g de t es igual, esto es 2 veces t cuadrada, ¿no? Menos k cuadrada t más C3, ¿no? ¿Por qué C3? Pues porque aquí sería la siguiente constante, ¿no? Y aglutinando todas las constantes en una sola. Y ahora sería aplicar la exponencial, ¿no? ¿A qué me refiero? Para despejar esto hay que elevar toda la e. Entonces la exponencial con este logaritmo se van a cancelar y nos va a quedar que g de t es igual a e por todo esto, ¿no? O no, elevado a todo esto, que sería 2t cuadrada menos k cuadrada t más 3, ¿no? Entonces g de t es igual a... ¿lo dejamos así? ¿O lo restamos? No, lo dejamos así y esta es una constante, ¿no? Que sería e a la 2t cuadrada menos k cuadrada t por e a la c3, ¿no? Esta e a la c3 es una constante, que digamos que es otra constante c3. Y esto es igual a c3 por e a la 2t cuadrada menos k cuadrada t. ¿Vale? Esto también lo podemos cambiar, que fuera e a la 2t cuadrada por e a la menos k cuadrada t. ¿Sí me explico? Pero pues no le veo yo a menos que aquí hay una exponencial. No, pero son de diferente variable. No. Entonces la solución u de x, t pues es igual a f de x por g de t. Entonces f de x nos quedó c1 más c2, c1 más c2 por e a la ¿qué? K cuadrada x, k cuadrada x, y todo esto multiplica a c3 por e a la 2 veces t cuadrada menos k cuadrada t. Y esta sería la solución general que nos están pidiendo aquí, ¿no? La solución completa, perdón. ¿Vale? Así como que a grosso modo es la solución, ¿vale? ¿Y cuál otra podemos hacer de aquí? No, esta todavía no. Tampoco. Esta también se puede. Ya nos están dando dos. ¿Y qué otra? Ahora con una negativa. Por ejemplo, esta está buena. Para obtener la ecuación diferencial, pues. Esta vamos a ponerla. Híjole, ya me acabó el pizarrón. Sí, otra. Nuevo. Sería la que. Si la ecuación diferencial es x, y esto es igual a f de y más g menos 2 veces x entre 5 más y cuadrada, obtener la ecuación diferencial parcial. Entonces, como son dos funciones, vamos a poner aquí uno verde. Solución. Como son dos funciones, hay que derivar dos veces, ¿no? Parcialmente. Entonces la parcial de u con respecto de x es igual, esto como es con respecto de y vale 0. Y esto sería g' por menos 2x quintos más y cuadrada por la derivada del argumento con respecto de x es menos 2 quintos, ¿no? Y sí, entonces esto es igual a menos 2 quintos de g' de menos 2x quintos más y cuadrada. La segunda parcial con respecto de x pues va a ser g', ¿no? G' de menos 2x quintos más y cuadrada por 2 por 2, que serían 4, menos por menos, pues ya más, ¿no? 2 por 2 serían 4 y 5 por 5 nos da 25.
¿no? Entonces la segunda parcial. Ajá. O sea, esto lo estoy multiplicando otra vez por menos 2 quintos, ¿no? Entonces 2 por 2, 4, menos por menos más, y 5 por 5, 25. ¿No? Porque es la segunda derivada. Luego la parcial con respecto de y va a ser igual a f' de y más 2 veces y, porque es la derivada del argumento, por g' de menos 2x quintos más y cuadrada, ¿no? Esta es la primera, y la segunda parcial con respecto de y es igual a fb' de y más, aquí es la cadena porque esta es una función y esta es una variable, entonces es esta por la derivada de esta que es gb' de menos 2x quintos más y cuadrada por 2 veces y, otra vez, ¿no? Más esta que es g' de menos 2x quintos más y cuadrada por la derivada de esta que es 2, ¿no? Y esto nos va a quedar que es igual a fb' de y más 4 veces y cuadrada por gb' de menos 2x quintos más y cuadrada más 2 por g' de menos 2x quintos más y cuadrada. Y creo que ya, ¿verdad? Y ¿qué hacemos? Y hasta ahí, ¿no? Hasta ya no se puede hacer más aquí. Y luego la mezcla de ambas, ¿no? Primero con respecto de x y luego con respecto de y. Entonces la parcial con respecto de y, primero hay que hacer la de x de la función. La función es f de y más g de menos 2x quintos más y cuadrado. Ahí está. Entonces la parcial con respecto de x nos va a dar esto 0, ¿no? Y esto nos va a quedar menos 2 quintos de g' de menos 2x quintos más y cuadrada, ¿no? Y luego la parcial con respecto de y, pues es ahora por 2 veces y, ¿no? Es menos 2 quintos, menos 2 quintos por la derivada del argumento con respecto de y, que es 2 veces y, por gb' de menos 2x quintos más y cuadrada. Esto nos va a dar menos 4 veces y quintos. No va a caber, aquí vamos a ponerlo acá abajo. La parcial de u con respecto de x es igual a menos 4 veces quintos de y por gb' de menos 2x 5 más y cuadrada, ¿no? Aquí vamos a verificar si alguno se parece. Creo que no. Esto no se parece. Eso tampoco. Este no se parece a este. Y luego este. Pues ahí está. Ahí está uno que se parece. Sí. Por ejemplo, esta tiene a la gb'. ¿Se lo ven? Y esta también. Entonces esta y esta son similares. Lo único que las afecta pues, es este valor, ¿no? Entonces de 1, digamos aquí de esta, de 1, despejamos gb' y de esta otra, de 2, despejamos gb' y ya obtenemos la ecuación de las parciales. De 1 nos queda que la segunda parcial de u con respecto de x es igual a 4/25 de gb' de menos 2x entre 5 más y cuadrada, ¿no? Si despejamos g, pues gb, ya no voy a escribir todo el argumento, gb' es igual a 25 cuartos, 5 por 4, 20, 6 por 4, no queda.
por la segunda parcial de u con respecto de x cuadrada, ¿no? Ese es de 1, de que este es de 1. Y de 2 nos queda que la segunda parcial de u primero con respecto de y luego con respecto de x es igual a menos 4 quintos de y por g' de menos 2x quintos más y cuadrada, ¿no? De aquí despejamos g', y nos va a quedar menos 5 cuartos, 5 entre 4 veces y, ¿no? Es por la segunda parcial con respecto de y con respecto de x. Y ya podemos igualarlas, ¿no? Quiere decir, es igualando. Quiere decir entonces que 25 cuartos de la segunda parcial de u con respecto de x es igual a 5 menos 5 4 veces y de la segunda parcial con respecto de y con respecto de x. De aquí podemos sacar el 4, ¿no? Si lo pasamos multiplicando se van, y pasamos multiplicando aquí la y luego pasamos sumando. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Si este lo pasamos multiplicando, nos queda 25 veces la segunda parcial con respecto de x es igual a menos 5 veces y. Voy a pasar esta y multiplicando, la vamos a poner aquí. Menos 25 veces y. Esta y la vamos a pasar para acá y el 4 para acá. Se va con este 4 y nos queda menos 5 veces la segunda parcial con respecto de y con respecto de x. Y entonces la pasamos de este lado y nos queda que 5 veces, o bueno, 25 veces y de la parcial de u con respecto de x más 5 veces la parcial de u con respecto de y con respecto de x es igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial que las relaciona, ¿vale? Es un poco, pues es seguir obteniendo sobre esto, ¿no? ¿Qué otro hacemos? Hacemos otro de... Permítanme. Muy bien, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, la verdad tengo ya la voz muy lastimada. La siguiente sería hablar un poco de la serie trigonométrica de Fourier y cómo se obtiene y todo lo demás, pero ya ahorita ya no puedo hablar. Entonces, perdón, lo dejamos por aquí. Cualquier duda me la ponen aquí y se las resuelvo. No olviden su actividad